Título: Ministerio de la Reconciliación. ¿De dónde sale esta palabra? Esta palabra sale de haber leído lo que dice la segunda carta a los Corintios. Dice así, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16 al 21. Dice la palabra: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no le conocemos así. Versículo 17. De modo que si alguno está, ¿cómo está? En Cristo, importante, empiezan ya las palabras claves. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿cómo? Nuevas. Entonces voy a rescatar de allí en Cristo y vamos a rescatar también nueva criatura. Diga conmigo, nueva criatura. Esa palabra nueva criatura la vamos también a reemplazar o a pensar en otra palabra que también se escribe, y es nueva naturaleza. Diga conmigo, nueva naturaleza. De los que estamos en Cristo somos nueva criatura, nueva naturaleza, vida nueva, también lo habla allí la palabra. Ahora el versículo 18 dice así: y todo esto proviene, ¿de dónde proviene? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Vamos a dejar hasta allí esa primera parte del verso 18. Entonces, aquí hay dos acciones en este versículo. El Señor nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Diga conmigo, reconciliación. Pero luego nos dice que nos da a nosotros el ministerio de la reconciliación. Entonces, hay dos acciones. Por lo tanto, vamos a meditar en estas dos acciones. Meditaremos primeramente en aquella que dice que nos reconcilió con Dios por medio de Cristo Jesús. Versículo 19, ahora dice el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, ¿a quién? Al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? Nuevamente, a nosotros nos ha encargado una palabra. Ahora no dice ministerio, sino dice palabra de reconciliación. Hay algo, amado, allí muy hermoso, profundo para trabajar, y en eso es lo que quiero trabajar en este día, o en los días que tomemos para esta palabra. Bueno, días no, horas, minutos mejor. Versículo 20. Así que somos, qué lindo eso que viene, que hemos leído. Así que somos, ¿qué somos? Embajadores. O sea, tú no eres miserable, tú no eres un miedoso, tú no eres un arruinado. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo. ¿Qué ruega? Reconciliaos con Dios. Nuevamente, la reconciliación. Versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en... Qué lindo, ¿no? Quiero pedirle allí a Juan David que dejemos puesto el verso 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la... Entonces, el título de hoy, Ministerio de la Reconciliación. Tiene allí dos acciones. La primera, que Dios nos reconcilió por medio de Cristo. Y esto es, amados, espectacular, grandioso. Allí leímos que aquel hombre murió en la cruz del Calvario. Dios hecho hombre. Qué hermoso, ¿no? Dios se hace hombre y muere en la cruz, y nos provee a nosotros de una nueva vida. Y de eso es que quiero mencionarte algo el día de hoy, que ya he venido trabajando en varias oportunidades. Entonces, cuando pensamos en nueva vida, quiero devolverme un poquito hacia atrás. Quiero devolverme al huerto del Edén. ¿Conocemos el huerto del Edén? ¿Hemos leído? Claro que sí, que hemos leído. Está allí Adán y está allí Eva. ¿Qué había en el huerto del Edén, amados? Había un ambiente que ellos podían gozar, que podían disfrutar. Había una intimidad, había una comunión con Dios constantemente. Había una intimidad, diga conmigo, una intimidad.
Allí tenían alimento porque dice que habían unos árboles y que podían comer de ellos, pero no podían comer de uno que hablaba del bien y del... Entonces había un hábitat, diga conmigo, un hábitat, un ambiente, una atmósfera, y había un alimento. ¿Eso dónde lo había? Allí en el huerto del Edén. Pero ¿qué sucede con el hombre y con la mujer que estaban en ese momento allí? Viene una palabra clave que la mencioné el día domingo y quiero hoy nuevamente reforzarla, y es la palabra pecado. Diga conmigo, pecado. Cuando pensamos en la palabra pecado como la escribió el apóstol Pablo, es bien interesante. ¿Por qué? Porque cuando vamos al original del griego, que es el Nuevo Testamento, la palabra pecado se escribe como amartía, con tilde en la i. ¿Cómo es la palabra? Amartía. Y la palabra amartía significa errar al blanco. ¿De dónde sacó el apóstol Pablo esta palabra? Él saca la palabra porque los ciudadanos que estaban allí, para poder adquirir la ciudadanía romana, participaban en juegos, o lo que conocemos como Juegos Olímpicos, vamos a decirlo de esa manera. Y si la persona que participaba ganaba dentro de una de las competencias, estaba el tiro al blanco. Si ellos ganaban la competencia, ellos tenían la ciudadanía romana. Habían categorías. Otros se les eximían de impuestos. Por lo tanto, participar para ellos era una vida. Participar para ellos era importante. Entonces el apóstol Pablo toma esa palabra porque las personas que participaban de esto y no podían tener la ciudadanía romana y se presentaban varias veces, se les conocía como perdedores. ¿Cómo se les conocía? O sea, usted se presentaba, no conseguía la ciudadanía romana porque erraba al blanco, o sea, tiraba y no caía en el blanco, se le decía perdedor. Interesante cómo el apóstol Pablo expone o presenta la palabra pecado de esta manera. ¿Por qué, amados? Porque eso a nosotros nos hace ser un poco más conscientes cuando vamos a pecar. Porque cuando tú y yo vamos a pecar, quiero decirte algo, estás errando al blanco. Aló. Y el cielo te está diciendo, eres un perdedor. Esto nos hace un poco más conscientes de la palabra pecado. Entonces, ¿qué sucedió con Adán y Eva? Pecaron, erraron al blanco, hicieron lo que no tenían que hacer. ¿Y qué pasó con ellos? Que fueron sacados, diga conmigo, sacados. ¿Sacados de dónde? De la presencia de Dios, el Edén. Pero ¿dónde está el Edén? Dentro de la presencia de Dios. Dios es el que ha creado todo y todo está en él. Iglesia, para que usted me pueda entender, vemos de pronto a Dios, vemos la tierra, todas las galaxias, y vemos como Dios afuera observando todo. Es una imagen que de pronto hemos visto en algunos dibujos animados o alguna película, y resulta que no es así. Originalmente no es así. Imaginémonos a Dios, una masa grande, puede ser como yo, no lo sé, una masa grande, y por dentro es donde está toda la creación. Toda la creación está en él. Diga conmigo, en él. Y allí estaba el Edén. Allí habitaba Adán y Eva. Pero producto del pecado, la amartía, erraron al blanco, perdieron, fueron sacados. Diga conmigo, sacados. Interesante, ¿no? Porque ¿qué perdieron? La comunión con el Señor. Salieron del hábitat, de la atmósfera donde ellos eran los que gobernaban, y salieron de allí. Pero ¿qué me enseña la palabra? Y acabamos de leer que el Señor ha proveído algo hermoso que también cantamos hoy. La cruz. Ha proveído una cruz para traer reconciliación entre Dios y los hombres. Y nuevamente, entonces, ¿qué nos va a recuperar? ¿Qué vamos a recuperar? Eso que Adán y Eva perdieron. ¿Vienen materiales? No, amados. ¿Qué recuperaron? Ellos recuperaron una nueva vida. Ellos no, perdón, nosotros. ¿Qué recuperamos? Una nueva vida. Que, como dije hace un momento, una nueva naturaleza. Aquellos que hemos creído en Cristo, nuevamente
recuperamos la nueva vida. Es más, amados, quiero decirte algo. Una nueva vida que ya teníamos desde antes de la fundación del mundo. Estos son datos importantes. Estas palabras que he estado mencionando es importante que las acuñemos en nuestro espíritu, porque el Espíritu Santo va a hacer el resto de la obra. Yo tan solamente soy, como dijo el apóstol Pablo, el colaborador, para que Él nos asista. Y en una predicación como esta, en estas palabras que he ido repitiendo, en cualquier momento, el Espíritu Santo hace en ti todo un movimiento de gloria, de poder, que ya está en ti, porque antes de la fundación del mundo, aquellos que somos hijos, ya hemos sido escogidos para que estemos aquí. Amén. Lo interesante es que toda aquella persona que se reúne en un auditorio como estos, no son hijos de Dios. Yo quiero pensar que los que estamos aquí, de esta tierra hermosa de Albar, usted y yo, pertenecemos a los hijos de Dios. O sea que tú y yo tenemos la nueva naturaleza. Pastor, o sea que todo aquel que va a un lugar como esto, se bautiza, va a ser discipulado, ¿todos son hijos de Dios? Tengo que decirte, no todos son hijos de Dios. Interesante. Porque el hijo de Dios no es por las acciones que nosotros hagamos. Es reconocer aquel que en la cruz del Calvario nos devolvió la nueva vida. ¿Aló? Y hay hombres y mujeres que no han nacido de nuevo, pero insisto, les gusta esto que aquí se realiza y vienen al lugar, pero no han nacido de nuevo. Entonces yo por eso oro al Espíritu Santo que traiga a este lugar los que Él sabe que son hijos de Él. Porque trabajar con una persona que no es hijo de Dios es un dolor de cabeza, amados. Es un problema. A no ser que el Señor permita que esa persona esté para enseñarme algo a mí o a ti. Por eso el afán no es llenar un lugar por llenarlo. ¿Aló? Sino es orar para que el Espíritu Santo, como estamos orando, Señor, en Albar, en cualquier lugar, Él ya traiga los que Él desde antes de la fundación del mundo los tiene allí listos para ser hijos de Dios. Pero si tú estás aquí, te tengo una buena noticia. Yo quiero creer que tú eres nueva criatura. Y nos ha reconciliado con Él. Entonces, cuando venimos a Cristo, o mejor, Él es el que nos recuerda de dónde hemos salido. Entonces nuevamente nos devuelve eso que Adán y Eva habían perdido. ¿Qué perdieron? Una nueva naturaleza. Y una nueva naturaleza, ahora hablemos de vida, ya conmigo, vida. Todo ser vivo, para que pueda sobrevivir, necesita dos cosas: un ambiente y alimento. ¿Qué necesita? Ambiente y alimento. Digan conmigo, ambiente. Dígalo fuerte, ambiente. Digan conmigo, alimento. ¿Qué necesita un ser vivo? Un ambiente y alimento. ¿Dónde puede vivir un pescado? En el agua. Ambiente y alimento para sobrevivir. Saque a un pescado del agua, ¿qué va a pasar? Muere. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Nos recuperó y nos dio un nuevo ambiente, que no es este lugar, que no es el lugar que estamos aquí hoy reunidos, sino que hemos sido reconciliados en Él. Diga conmigo, en Él. Coloquemos el versículo 17, Juan David. De modo que si alguno está en Cristo, en Él, aquel que habita en Él, nueva criatura es. Es decir, que Él es la nueva atmósfera, habitamos en Él. Y qué lindo que hemos leído y hemos estado enseñando que Cristo, por medio del Espíritu, ahora vive en nosotros. ¿Lo recuerdan? Creo que le he mencionado tropocientas veces que Él vive en nosotros. Pero qué lindo, amados, que ahora nosotros también estamos en Él. Claro, la mente natural no lo puede entender. Por eso
Es cuando ya uno empieza a edificar a la iglesia, digo conmigo, edificar. Cuando empieza a edificar y a hablar de madurez, la mente natural no la puede entender. Porque la mente natural quiere que le hable, te vas a prosperar, Dios te va a sanar, Dios te va a enriquecer, mañana tu negocio va a crecer, mañana tu sanidad va a venir. Claro, eso es bonito, eso vende. Pero cuando hablamos de edificación, de madurez, hoy sí, cuando se sabe quiénes son los hijos que se van a quedar. Diga conmigo, edificación. Y yo me he propuesto traer la edificación a la iglesia. ¿Por qué? Porque en cualquier momento alguno de ustedes se me va a ir. Porque al trabajar con migrantes se nos pueden ir. Ya se nos han ido 2 familias. Bueno, y atrás otras se han ido. Y la idea es que si se van, porque Dios lo permite, porque tienen que salir del lugar, del país, etcétera, se vayan con esto sembrado para que a donde ellos lleguen, esa palabra germine y se conviertan en unos reproductores de esta gran verdad. Entonces, tú y yo que tenemos una nueva vida, nos ha dado una nueva atmósfera, vivimos en Él, diga conmigo, en Él. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz y tenemos ahora una nueva naturaleza. Amados, esto es grandioso, espectacular, porque hemos recuperado lo que Adán y Eva perdieron en alguna oportunidad. Ellos erraron al blanco y tú y yo, ahora vamos a hacerlo mejor. ¿Aló? Amén. Tú y yo vamos a hacerlo bien. Algunos dirán, y aquí entonces puede venir algunas preguntas. Pastor, nueva criatura, dice la palabra que hemos sido libres del pecado. Hoy compartía con alguien esa palabra. Hemos sido libres del pecado. Creo que en el grupo de prejuveniles también lo compartí. Que nueva naturaleza, nueva vida, libres del pecado. Y viene la pregunta, pero todavía sigo pecando. ¿Cuántos de aquí todavía siguen pecando? Amén. Gracias. Ok, yo pensé que era el único. Seguimos pecando, ¿cierto? Ok. Entonces viene la pregunta, pastor, y si soy libre del pecado, ¿por qué sigo pecando? Dice la palabra, somos libres del pecado, no que no vamos a seguir pecando. Interesante. Por eso es aquí donde la edificación cobra fuerza. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el que no es cristiano o hijo de Dios con el que sí es hijo de Dios? Primero entendamos entonces que hemos nacido nuevamente, no de una simiente humana, sino hemos nacido de parte de Dios. Recordémoslo en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Un versículo muy preferido del pastor Javier León. Pero el 13, amados, para reforzar, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando tú viniste a este mundo, yo te pregunto, ¿tú le preguntaste a tu papá y a tu mamá para nacer? No. ¿Quién le preguntó a papá y a mamá? Ninguno, ¿cierto? Ninguno. Pues lo mismo sucede como con esta gran realidad, amados, que nosotros somos hijos de Dios. ¿Desde cuándo? ¿Desde el momento que tú recibiste a Cristo? No, desde antes de la fundación del mundo. Esto es poderoso, amado, porque si tú estás aquí y entiendes, eres elegido por el Señor. Dios mío, esto es poderoso. Soy elegido por el Señor y soy hijo de Dios. Privilegio que pocos tienen. El domingo de una estadística, somos 8,000 millones de personas en el mundo y se habla de que menos del 10% son cristianos. Ahora lleguemos al 10%, ¿cuánto sería? 800 millones. Ahí estamos tú y yo. Amén. Tremendo privilegio, iglesia. Pero afuera hay más que no lo saben, pero que ya son. Pero que tú y yo le vamos a notificar que lo son, para que su espíritu lo entienda y vengan a este lugar. Amén. ¿Para qué? Para ser edificados y para cumplir el propósito. ¿Cuál? Ser transformados a la imagen de Él, o sea, de Cristo. Amén. Como Él no nos preguntó, ya estamos aquí. Tú eres hijo de Dios.
Por eso la palabra dice que Él nos escogió primero. Iglesia, esto es importante. O sea, estas palabras no en vano las he estado repitiendo, porque es importante para nuestra edificación, es importante para nuestra madurez. Y como no todos vienen en todos los cultos, por eso me tomo el atrevimiento de repetir algunas cosas, para que seamos afirmados. Porque aquí mi propósito no es siempre traer una prédica nueva, como decir algo nuevo. No, estamos saturados de tanta información bonita, nueva, que todos los días vemos. La idea es, la poca que hay, o la poca que podamos exponer, la entendamos, la podamos digerir y que se nos haga vida en nosotros. De tanta riqueza que podemos encontrar en ese hermoso libro llamado la Biblia. Eres hijo de Dios. No por mérito tuyo ni por mérito mío. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos amó primero. Él te escogió primero a ti y a mí. ¿Será eso maravilloso, amados? Hoy te estoy notificando que eres hijo de Dios. Qué hermoso, ¿cierto? Y al ser hijo de Dios, entonces nos ha dado una nueva naturaleza. Entonces voy a la primera parte del ministerio de la reconciliación. Son dos acciones. La primera, que Él nos reconcilió con Él. Estoy en esa. Él nos reconcilió con Él. Es decir, que nos dio una nueva vida, que desde antes de la fundación del mundo ya nos había predestinado. Tenemos una nueva atmósfera en que nos movemos. Lo leí el domingo y lo he leído en otras oportunidades. En Él habitamos y en Él caminamos. En Él estamos. Él es la nueva atmósfera para poder nosotros habitar. Ahora, ¿qué nos falta? Entonces, para que una vida pueda sobrevivir, ¿qué necesita? Atmósfera. ¿Y qué más dije? Alimento. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, alimentándonos. ¿De qué? De Cristo. No hay otro alimento. Cristo es el alimento. Allí están las vitaminas, las sustancias que tu nueva vida necesita. De lo contrario, moriremos espiritualmente. Y es por eso entonces, amados, que si no alimentamos el espíritu, no alimentamos esa parte, volvemos a pecar, errar al blanco. Entonces dije hace unos momentos, ¿por qué seguimos pecando? Por el alimento que estamos consumiendo. Si yo alimento más la carne, si yo alimento más las emociones, que creo que algunos ya me están, yo creo que lo he repetido también tropocientas veces, pues mi vida espiritual va a menguar, pero sigue siendo hijo del Señor. Amén. La pregunta es, ¿quieres ser un hijo que camine en la madurez de lo que Él ya te ha dado? No de lo que te va a dar, de lo que Él ya te ha dado. Un hijo de Dios que camine en la madurez. Diga conmigo, madurez. O un hijo de Dios, como el apóstol Pablo lo dice, no lo digo yo, amados. Yo lo que hago simplemente es transmitir, o buscar la forma de transmitir. Por eso pido al Espíritu Santo que se pueda entender. Él lo que dice es que la persona que es hijo de Dios, pero que sigue pecando, que se deja controlar aún por las emociones, se conoce como una persona carnal. Diga conmigo, carnal. ¿Qué es una persona carnal? Es un hijo de Dios que desafortunadamente todavía tiene secuelas de esa vida adámica o esa naturaleza caída, pero que todavía está en él, por así decirlo. Hay una memoria en su alma que le recuerda y le dice, pero a ti te gustaba el alcohol, pero a ti te gustaba el chisme, pero a ti te gustaban las caderas diferentes a las de tu esposa, pero a ti te gustaba robar, mentir, pero a ti te gustaba lo uno, ¿sí me hago entender? Esa naturaleza todavía allí está latente. ¿Qué necesita? Miren acá, ¿qué necesita? Que le quitemos el alimento. ¿Qué necesita? Para que la nueva vida pueda sobresalir. Entonces necesito alimentar la nueva vida por medio de Cristo Jesús. ¿Qué vas a alimentar, amados? Por eso se trata de alimento. Diga conmigo, alimento. Entonces, ¿por qué si somos cristianos? Hoy escribía con alguien, ¿por qué sigo pecando? Sencillo, por el alimento que tú estás consumiendo. ¿Aló? Entre tú más alimentes lo emocional, lo sensacional, pues la vieja naturaleza nuevamente vuelve a gobernar. Y eso es peligroso si nosotros dejamos que eso invada mi vida, porque ahí sí, no sé si el Señor te saca del hueco de su mano. Eso sí,
no tengo autoridad para decirlo. Por años se predicaba y se condenaba a la gente. No es mi papel. Lo que sí es mi papel es alimentarte del pan de vida que es Cristo, para que esa naturaleza no emerja, sino que al contrario, la nueva naturaleza sea la que sea notoria. Alguien dígame amén, amados. Amén. Aleluya. Entonces estamos en Él, tenemos una nueva atmósfera, un nuevo lugar en que movernos, que es en Cristo Jesús, y ahora necesitamos ese alimento, alimentarnos cada día de Él. Iglesia, la nueva naturaleza. Entonces esa nueva naturaleza que el Señor nos ha entregado, usamos de algo que ya tenemos. No que nos las vaya a entregar, sino que ya las tenemos. ¿Qué tenemos ahora, amados? Una nueva conciencia. ¿Qué tenemos ahora? Una nueva conciencia. Esa nueva vida en Cristo Jesús, esa nueva naturaleza, me ha dado una nueva conciencia. Cuando hablamos de conciencia, ¿conocemos ese concepto? Conciencia, ¿cierto? Tiene que ver con lo moral, tiene que ver con recapacitar, tiene también que ver con que tengo vida, porque hay conciencia. Sea consciente de lo que está haciendo, le decimos a un hijo, o a un familiar, o a un amigo. Sea consciente. Pero si una persona queda privada en el suelo, ¿cómo queda? Inconsciente. Luego, cuando ya sus sentidos otra vez vuelve, ¿cómo queda? Consciente. O sea que cuando estamos en el Señor, o se nos notificó, y que ya sabemos que tenemos una nueva vida, la nueva conciencia, esa conciencia que ya tenemos, empieza a manifestarse en nosotros. ¿Y cuál es esa nueva conciencia? Pues bueno, en la palabra podemos encontrar algunos detalles de ella. Conciencia es quien yo soy. Diga conmigo, quien yo soy. Es la conciencia de que quién somos en Cristo Jesús. Nueva criatura, hijo de Dios. Esa nueva conciencia nadie me la puede formar. No me la puede formar la escuela, la universidad, los cursos que yo haga. Nadie me la puede formar. ¿Quién te la va a formar? El Espíritu Santo. Y ahí es cuando necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Amados, una persona que no es regenerada, que no es nacida de nuevo, para él el pecado es un problema, porque no tiene la asistencia del Espíritu Santo. Miren acá, amados, el pecado todos lo tenemos en nuestro interior, el que no es hijo y el que es hijo. ¿Queda claro eso? ¿O no queda claro? Porque todos hemos pecado. Lo que pasa es que hay palabras peligrosas que nos pueden sabotear, como la siguiente: pero es que nadie es perfecto. ¿La hemos dicho en algún momento? Esa es una palabra peligrosa. Sería bueno que la quitáramos de nuestro vocabulario. ¿Por qué? Porque justifica las acciones que nosotros hacemos. Pero usted es consciente, porque tiene una nueva conciencia, ¿aló? Tiene una nueva conciencia de quién es en Cristo, y sabe que eso te hace errar al blanco. Está en ti, porque no va a ser quitada hasta que muramos y nos encontremos con Él y seamos transformados en gloria de una manera diferente. Por lo tanto, hay que seguir allí batallando con eso, que lo expliqué en otra predicación anteriormente, la batalla que tenemos en el interior. Isaac y Jacob, los que estuvieron en esa predicación. Entonces, amados, ese pecado tenemos que quitarle el alimento, para que el pecado no nos gobierne, para que sea el Cristo que nos habita el que nos gobierne, y que el Espíritu Santo nos ayude para ello. ¿Hasta ahí me van entendiendo? ¿Vamos bien hasta ahí? Todos tenemos en nosotros esa secuela adámica. Claro, todo el tiempo que vivimos sin que se nos avisara que éramos hijos de Dios, repito, todo el tiempo que hemos vivido sin que se nos avisara que éramos hijos de Dios, nuestra humanidad, emociones, alimentándose de lo que no es de Cristo. Claro, cuando ya soy enterado de mi nueva vida, pues hay todavía secuelas que quedaron dentro de mí. ¿Cuál es la idea? Que esa nueva vida que ya tenemos empiece
cada día más a manifestarse. Entonces, una nueva conciencia, conmigo, una nueva conciencia. Una nueva conciencia de quién tú eres, amados, no de quién vas a ser. Es que, insisto, esas palabras futuristas hay que quitarlas de nuestro lenguaje. Tú no vas a llegar a ser, no, ya tú eres un hijo de Dios. Tienes conciencia de ello. Iglesia, te lo voy a explicar de esta manera, para seguir allí en la palabra pecado. Pensemos en un automóvil. Diga conmigo, ¿todos conocen un automóvil? Ah, qué lindo, ¿cierto? 500 caballos de fuerza. Mustang. Motor de 500 caballos de fuerza. Eso, para utilizar otro ejemplo, eso es lo que tú tienes y tú y yo tenemos adentro. Un pecado de 500 caballos de fuerza. Queriendo devorar, queriendo pedir pista. Diga conmigo, pista. ¿Para qué queremos un Mustang de 500 caballos de fuerza que alcanza una velocidad de 200 kilómetros por hora en 10, 15 segundos, perdón, en 8 o 10 segundos, si solamente puedo andar a 40 kilómetros por hora? Es una frustración, ¿cierto? Pues bien, amados, todo aquel que no tiene a Cristo, que tiene el mismo caballo de 500, el mismo motor, perdón, de 500 caballos de fuerza, de revolución, pues pide pista, amados, y simplemente se desborda. A toda hora su vida anda en quinta. Los que manejan primera, segunda, tercera, cuarta y, diga conmigo, quinta. Es decir, que anda a toda, dándole fuerza, dándole salida a ese motor. Porque ese motor que tiene adentro le pide gasolina. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Miren acá, la diferencia. Que tenemos el motor, pero que el Espíritu Santo nos va guiando y en ocasiones ponemos ese carro o ese auto en punto muerto. ¿Saben qué es punto muerto? En neutro. ¿Qué pasa en neutro cuando usted acelera? El auto no anda. Entonces, cuando tú dejas de pecar por un tiempo, y voy como bien, estás en punto muerto. El Espíritu Santo te está asistiendo. Pero si en algún momento te descuidas, arranca otra vez. ¿Me entiende? ¿Cuál es la diferencia? Mírame acá. La asistencia que tenemos del Espíritu Santo en nosotros. Esa es la gran diferencia. Pero para que eso cobre más fuerza y ese motor que está dentro de mí esté más en punto muerto, yo necesito alimentar mi nueva naturaleza. Porque si alimento las esquirlas, las secuelas de esa parte adámica, pues nuevamente el motor va a pedir gasolina y va a querer arrancar a toda. ¿Hasta ahí vamos bien? Pero como tú tienes una nueva vida, una nueva conciencia, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda verdad. Él nos guía hacia toda verdad. Él nos asiste, amados. Pero va a depender de nosotros también cómo alimentamos esa nueva vida. Entonces, conciencia es quién yo soy. Más, conciencia es cómo percibo al mundo. Conciencia, cómo percibo al mundo. ¿Cómo percibo lo que nos rodea? Que lo que nos rodea es mejor, mayor, suficiente para mí. Porque si eso es así, amada iglesia, vamos a seguir alimentando lo que no tenemos que alimentar. Porque la palabra que dice en Cristo Jesús, que al ser nueva criatura, nuestra plenitud está en Él. Luego todo lo que nos ofrezca el mundo no es mejor, ni mayor, ni suficiente a lo que ya Cristo nos dio a través de la cruz. Amén. Yo pensé que iban a decir amén, gracias. Amén. Iglesia, ¿qué nos apetece más? ¿La vida que nos edifica o la vida que nos emociona? Eso es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué te alimenta más? ¿La vida que te va llevando hacia la madurez o sea la vida que te va llevando hacia la estupidez? ¿Qué nos edifica más, amados? ¿Qué quieres alimentar más? Sigamos hablando de la palabra conciencia. Conciencia es cómo me percibo a mí mismo.
¿Cómo te percibes a ti mismo en esta nueva identidad que Dios te ha dado? Si ve, amados, que nosotros nos centramos en lo que ya Dios nos ha dado, todo lo físico, material externo, eso no importa. Importa es conocer que ya tenemos en Cristo. Pastor, tengo una nueva vida. Enséñeme qué tengo en esa nueva vida, porque no conozco. Te estoy diciendo que tenemos en esa nueva vida. Conciencia es lo que me dice qué es real y qué no. Pero yo tomo acción sobre ella, porque el que no tiene a Cristo también sabe qué es bueno y qué no es malo, y qué es malo, pero alimenta más su parte emocional. Diga conmigo, nueva naturaleza. Cuando yo conozco esto, iglesia, esto se empieza a dar. Por eso cada vez que yo voy repitiendo estas palabras, cada vez que vamos repitiendo algunos conceptos, eso se empieza a manifestar en nosotros. Eso empieza a germinar en nosotros. ¿Por qué? Porque es algo natural. Diga conmigo, natural. Si nosotros, volviendo al ejemplo del pescado, iglesia, mírame acá, un pescado. ¿Por cuánto tiempo yo tengo que inscribir a un pescado para aprender a nadar? ¿Por cuánto tiempo? Es algo natural. ¿Es algo qué? Natural. ¿Cuántas clases le tengo que dar a un águila para aprender a volar? Ninguna, ¿cierto? ¿Cuántas clases le tengo que dar a un castor para aprender que esas dientes que tiene son para destruir la madera? ¿Cuántas clases hay que darle? ¿Por qué? Porque es su vida natural. Luego el hombre sin Dios naturalmente va a pecar porque le gusta. ¿Aló? Pero el nuevo hijo de Dios, por su nueva naturaleza, sabe que puede pecar, le gusta el pecado, pero su nueva conciencia le dice, cuidado porque vas a agarrar al blanco. Amén. Y lo que hace es que te vas a alimentar de algo incorrecto y vas a morir espiritualmente, vivo ante los ojos de los demás, pero muerto espiritualmente. Mi vida nueva que ya portamos en nosotros va a empezar a dar a luz lo que naturalmente ya somos. Es por eso que yo le pido al Espíritu Santo que me traiga a sus hijos para no tener dolores de cabeza. Porque alguien, iglesia, yo a un pescado le puedo enseñar a que respire en este hábitat. No, ¿verdad? Puedo de pronto, con la ayuda de la ciencia hoy en día, por el laboratorio, tratar de enseñarle a respirar un poquito en este ambiente. Y vuelvo y lo meto. O sea, le puedo enseñar un poquito. Diga conmigo, un poquito. Dilo fuerte, un poquito. Y él sale. Y le enseño. Es como cuando nosotros que no hemos sido entrenados, o mejor, que no nacimos naturalmente para respirar en el agua, pero nos pueden entrenar bajo cierto régimen y de pronto podemos aguantar 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, 5, hay campeones olímpicos de no sé cuánto, pero 1 hora lo dudo, 2 horas, 3 días no lo creo. ¿Por qué? Porque no es mi naturaleza respirar en el agua. Entonces cuando traemos a una persona que no es nacida de nuevo, miren acá, y le empiezo a discipular y le empiezo a enseñar, es un dolor de cabeza, le estoy enseñando algo que él no va a entender, pero que usted y yo sí lo vamos a entender. ¿Lo entendemos? Es por eso que no podemos medir la cantidad de hijos de Dios por la cantidad de personas que hay en un lugar como estos. Entonces, aquella estadística que dice que menos del 10% es cristiano, no sé, yo a veces dudo, porque si la estadística es hecha por la cantidad de personas que vienen a un lugar evangélico o cristiano, tengo mis dudas todavía, si somos el 10%. Por eso tenemos personas que cuando se les empieza a discipular, cuando se habla, amados, una persona que no es nacida de nuevo, háblele de pecado y tiene un enemigo ahí. Una persona que no es nacida de nuevo, háblele de arrepentimiento y tiene un enemigo ahí. Una persona que no es nacida de nuevo, háblele de obediencia y tenemos a un enemigo. Háblele de ofrenda y tenemos un enemigo ahí. Pero usted naturalmente va a obedecer. Amén. Pastor, pero me cuesta. Espere tantico. Alimente la nueva vida y va a ver cómo va a empezar a obedecer.
Pero ¿qué necesita? Alimentar la nueva vida. Es por eso que la palabra nos insiste, nos exhorta a cada día poder nosotros investigar esta nueva vida. ¿Cómo? A través de la palabra, a través de la oración, a través de este ámbito. Pero es que este ámbito, dije el domingo algo, este ámbito no es suficiente. ¿No es qué? Dije el domingo algo a los padres de familia, padres que vemos aquí y en general, que usted envía a su hijo el miércoles y el domingo no es suficiente. No lo es. Y prejuveniles que hay aquí, que gracias a Dios hoy vinieron un poco más, no culpe a sus padres ya, lo que ellos ya no hicieron, la responsabilidad es tuya ahora. ¿Aló? Ya la responsabilidad es tuya, lo que ellos te brindaron, el camino que te mostraron, bueno o malo, ¿qué importa? Ahora tu nueva naturaleza tiene que empezar a ser alimentada por ti, porque ya eres consciente. Ahí es cuando puedes decir, ya yo soy grande, aplíquelo ahora y empiece a profundizar en la palabra. ¿Aló? Aleluya. No es suficiente con lo que aquí nosotros hacemos. Necesitamos más alimento. Ya conmigo, más alimento. Más alimento. Aleluya. 2 Corintios 5, capítulo 18. Y todo esto proviene de Dios, iglesia, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí quedé hoy, amados. Ahí quedé hoy. Hablando de la reconciliación, la primera reconciliación, la que Dios hizo por medio de Cristo. Resumamos. Colócate en pie para resumir, porque si no te colocas en pie, sigo. Resumamos, iglesia. Tenemos una nueva vida, nueva naturaleza. Se nos ha brindado una nueva atmósfera, un nuevo hábitat. ¿Cuál es el nuevo hábitat? No es el lugar donde estamos. El nuevo hábitat es que nuevamente se nos recuerda que estamos en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Cristo está en mí y yo estoy en Él. Como estoy en Él, Él es la gracia, la suficiencia que yo necesito. ¿Para qué? Miren acá que estoy en el resumen de la clase de hoy. ¿Para qué? Para que la nueva vida empiece a manifestarse. Ya tengo la atmósfera. Necesito alimento. ¿Qué necesito? Alimento. Alimento. La palabra, la oración, la intimidad, la búsqueda constante, el morir al yo, el morir a los deseos, el calmar el motor de 500 caballos de fuerza que tengo adentro, que ruge y pide. Iglesia, esta es una habilidad, ya conmigo, habilidad, que el Espíritu Santo nos da. Ahí es cuando lo necesitamos a Él, iglesia. Más que para hacer milagros, gloria a Dios si los hace. Más que para darnos cosas financieras, gloria a Dios si lo hace. Más que para hablar en lenguas, gloria a Dios si lo hace. Más que para ver ángeles, gloria a Dios si lo hace. Lo predicamos, lo enseñamos, lo hemos vivido. Pero la verdadera llenura es alimentarnos de ese Cristo para que seamos transformados a la imagen de Él. Y todo va a depender de que tú y yo de que queramos hacerlo, para que tengamos esa madurez. Diga conmigo, madurez.